Hola, muy buenas con todos. Esta vez vamos a determinar la disponibilidad o stock de cada uno de nuestros productos al ejecutar un botón. El cálculo supone la diferencia entre los inventarios y la demanda independiente o ventas. Bien, entonces a ello. Nos vamos a explosión de materiales, stock de productos. Esta es la disponibilidad actual de cada uno de los productos. Con los datos establecidos, ya podemos guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.